¿Qué tal? Muy buenos días. Hace 30 años los pronósticos apuntaban a que los principales problemas de salud en el siglo XXI serían el estrés y la obesidad. Hoy lo estamos viendo como una realidad que estamos viviendo en nuestros días. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, entre 2020 y 2021 se reportaron 500,000 suicidios en nuestro país. En 2 años que llevamos de la pandemia, casi 2 años, 500,000 suicidios, 500,000 personas se quitaron la vida. Y principalmente fueron jóvenes de entre 25 y 34 años, por depresión, alcohol y drogas. Según un reporte, este reporte del INEGI, el índice de suicidios aumenta al acercarse a los 80 años y la población entre 10 y 14 años utiliza el ahorcamiento para quitarse la vida, mientras que el envenenamiento lo utilizan más las mujeres de este rango de edad. ¿Cómo se maneja el estrés? ¿Cómo estamos manejando el estrés en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultades, en este tiempo que nos ha causado un severo estrés a todos nosotros? Pero, ¿qué es el estrés? El estrés es una reacción física, mental y emocional ante cualquier situación de peligro o evento estimulante. Es la manera en que responde nuestro sistema nervioso, así se llama, sistema nervioso simpático, ante alguna amenaza. Es una respuesta denominada de lucha o de huida. Es decir, cuando nosotros estamos en un momento de tensión que nos genera un estrés fuerte, entonces en ese momento es cuando se genera esto debido a una lucha o a una huida que tenemos que emprender. Pero esto nos ayuda en el cuerpo para estar listos cuando viene un momento en el cual tenemos que estar preparados. Nuestro Dios nos ha hecho con una sabiduría y nuestro cuerpo entonces reacciona ante las amenazas. Aquí el problema es que el cuerpo no puede mantenerse en estas condiciones de alarma de manera permanente, por lo que la contraparte del sistema nervioso simpático, denominada parasimpático, hace un esfuerzo enorme para regresar al cuerpo a su estado natural, lo que es denominado homeostasis y que equivale a que el pulso, la respiración, la presión arterial y todas las constantes y químicos de nuestro organismo que se habían alterado regresen a la normalidad. Es decir, todas estas funciones en nuestro cuerpo se alteran cuando estamos bajo estrés. ¿Qué es lo que sucede después de que pasa ya este tiempo difícil y que nuestro cuerpo tiene que adaptarse, tiene que bajar todos los niveles de presión arterial, de nuestra respiración, nuestro pulso? Llega a un momento en el que tenemos que estabilizarnos y si no, se convierte este estrés en algo crónico. A este estado de regresar al estado natural, de regresar a tranquilizarse después del estrés, se le llama en psicología resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente o cualquier pérdida como las que estamos viviendo actualmente. Pero vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la Biblia, que es lo que es la base fundamental de lo que compartimos, de lo que mandamos, de lo que queremos expresar a través de estos mensajes. ¿Qué es lo que dice la Biblia y cómo podemos hacer frente a las circunstancias que vivimos actualmente? El día de hoy estamos hablando del estrés. ¿Cómo podemos superar el estrés cuando viene a nuestra vida? Porque es una realidad. A toda la gente nos pasa, hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones tremendas que nos provocan un estrés fuerte. Y vamos a ver a la Biblia, vamos a acudir, que es la Biblia, la palabra de Dios, el libro de la vida, para que nos instruya acerca de cómo podemos afrontar el estrés. Pero antes quisiera mencionar algunos casos en la Biblia de gente que no supo manejar el estrés.
Es decir, que vino el estrés a su vida y en vez de saberlo afrontar, se envolvieron en esa vorágine de sucesiones, de decisiones mal tomadas y trajo consecuencias negativas a sus vidas. Por ejemplo, número 1, el caso de Caín. Caín mata a Abel, lo asesina. Dice en Génesis 4 que tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Es decir, cuando ellos presentan estos dos hermanos singulares, de los cuales hemos escuchado muchas ocasiones, seguramente algunos de nosotros, esta historia, estos hermanos Caín y Abel, hijos de los primeros, el primer hombre y la primera mujer de Adán y Eva, sucede entonces que hay una tensión entre ellos, porque Abel presenta una ofrenda que es grata delante de Dios, y la ofrenda de Caín no fue grata. Entendemos que fue el corazón con el que fue ofrecido, entendemos que fueron circunstancias también en la adoración que estaban presentando, que había un corazón que no estaba dispuesto en el caso de Caín, un corazón que tenía envidia, que tenía celos, que tenía egoísmo, y entonces la ofrenda de Abel es bien recibida por el Señor, pero no así la de Caín. Y dice la Biblia entonces que Caín se enfureció y andaba cabizbajo, es decir, vino un estrés a su vida provocado por una circunstancia externa que entonces lo lleva a tener un enojo tremendo, terrible, y que además andaba cabizbajo, a lo mejor andaba triste, enojado, y esto lo lleva a no controlarse y a tomar entonces una ventaja alevosa contra su hermano. Entonces toma un puñal y lo asesina. Esta historia es un reflejo tremendo de cómo no deben manejarse las emociones. Es decir, cuando no hay un manejo correcto de las emociones, del estrés, esto nos puede llevar a situaciones catastróficas como la que llevó a Caín a levantarse contra su hermano y asesinarlo. Esto sucede entonces en la Biblia, que es el libro de la vida, y cuántas veces lo hemos visto repetido también en nuestros días, en la historia como sociedad que tenemos. Tantas situaciones de violencia que se dan en el hogar también por egoísmo, por envidia, por celos, y todo esto también se ve reflejado en la Biblia. En la Biblia no emite estas circunstancias terribles, circunstancias difíciles. A veces pensaríamos que en la Biblia solamente cosas santas y sagradas hay. No, también al ser el libro de la vida nos habla de la realidad de lo que vive el ser humano. Otro de los ejemplos de personajes en la Biblia que no supieron manejar el estrés. ¿Cómo estás manejando el estrés el día de hoy? ¿Cómo estás manejando todas aquellas circunstancias que llegan a tu vida y que te pueden provocar alterarte, sacarte de tus casillas y entonces estar en un estrés constante? Porque mucha gente no lo ha sabido afrontar. Y como ya vimos, muchos jóvenes, mucha gente se ha quitado la vida durante este tiempo de pandemia, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Otro de los ejemplos de personajes que no supieron afrontar el estrés. Vemos, por ejemplo, ahí en 2 de Samuel, capítulo 13, que Saúl no esperó a Samuel para ofrecer el sacrificio que se le había indicado. Y dice en el versículo número 10, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal. Y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a ofrecer el sacrificio, dice Saúl. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor te habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá.
El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en 1 de Samuel capítulo 13? Resulta de que a Saúl, el primer rey establecido sobre Israel, se le indicó que tenía que esperar al profeta Samuel para que ofreciera Samuel el sacrificio delante del Señor y entonces se enfrentaran en esa batalla que estaban librando, que estaban a punto de librar. Saúl no espera porque pasan los días y no llega Samuel. Y entonces hay un estrés en Saúl tremendo que le lleva a apresurarse, a tomar las cosas por su mano, pero no de acuerdo con la indicación que había recibido de parte del Señor. No fue obediente. En ese estrés a veces nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. No sabemos esperar el tiempo y entonces tomamos decisiones fuera de tiempo, incorrectas, inconvenientes, o a lo mejor eran las decisiones correctas, pero no fue el tiempo adecuado, no fue el tiempo correcto. Cuando vemos, por ejemplo, las relaciones entre nuestros jovencitos, cuando tú sabes esperar el tiempo del Señor, el Señor te permite que haya mucha bendición, que no haya ningún temor. Cuando tú te juntas con la mujer que tiene el Señor para ti, como tu esposa, como tu esposo, y entonces hay mucha bendición. Dice la Biblia que en el perfecto amor no hay temor. Pero ese perfecto amor te tiene que llevar a saber esperar los términos, las condiciones y los tiempos de Dios. Y cuando tú no sabes esperar eso, entonces te apresuras y las cosas no salen como hubieran podido salir si hubieras esperado el tiempo y la forma del Señor para tu vida. Es lo que está sucediendo también con Saúl. Él no supo esperar el tiempo del Señor. Ese estrés lo llevó a tomar decisiones que trajeron maldición a su vida y por lo cual el reino le es quitado, porque no supo obedecer las instrucciones del Señor. Es muy terrible, es muy tremendo no saber esperar el tiempo del Señor y seguir las instrucciones, aún como cristianos, insisto, a veces tomamos decisiones fuera de tiempo y que traen consecuencias negativas a nuestra vida. Es importante saber esperar el tiempo del Señor. Cuando estás en estrés, tienes que pedir que su bendición, bueno, un poco más adelante vamos a ver cuál es lo que dice la palabra del Señor acerca del manejo del estrés, pero mientras tanto quiero decirte que tienes que esperar el tiempo del Señor. Cuando estás en estrés, tienes que pedir de su presencia para que entonces ese estrés no te lleve en una vorágine a tomar decisiones incorrectas en tu vida que traigan maldición en vez de la bendición que el Señor quería traer para ti. Un ejemplo más de gente en la Biblia que no supo esperar, que no supo manejar el estrés que tenían acumulado. Moisés, ahí en Números capítulo 20, dice lo siguiente: el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, vamos a platicar un poco del contexto porque ya me estoy yendo directamente a la lectura de la palabra en la indicación, en la porción que quiero platicar. Pero dice ahí en Números 20 que el pueblo en el desierto estaba ya cansado, estaba estresado porque no tenían agua para beber y le reclaman a Moisés y le dicen: ¿cómo nos sacaste ya de allá de Egipto y nos trajiste a morir de sed aquí en medio del desierto? Bueno, ellos no estaban confiando, no estaban esperando en ese Dios que los había sacado con mano poderosa, habían visto sus maravillas y ellos no supieron manejar el estrés. Pero también Moisés, cuando le reclaman, el Señor va y acude directamente con el Señor, que eso es lo correcto. Va a comentarle la situación que está viviendo y que produce también un terrible estrés seguramente en Moisés. Seguramente muchas ocasiones durante los 40 años que estuvieron en el desierto, Moisés estuvo estresado. ¿Y cómo manejaba este estrés? Bueno, en este momento acude, número 1, acude a la presencia del Señor, pero número 2, cuando el Señor le da la instrucción, él no obedece de acuerdo con los términos de Dios. Aquí vemos que Moisés está actuando en el tiempo que el Señor le indicó. El Señor le dice: bueno, ve, háblale a la roca para que la roca les dé agua para beber. Y Moisés entonces acude a la roca ahí delante del pueblo, se indigna, empieza a hablar con palabras alteradas delante del pueblo, a decirles que son tercos, que son torpes, y entonces golpea 2 veces la roca. Y de esa roca efectivamente sale agua.
pero al no haber obedecido los términos, las instrucciones del Señor, que el Señor le dijo que le hablara a la roca, y él no le dio la gloria al Señor, sino que ese estrés provocó soberbia en él, provocó tal ira que hizo las cosas de acuerdo con su ira y no de acuerdo con la obediencia que le debía guardar al Señor. Y es entonces ahora sí en esta porción en Números 20, versículo 12, que dice así la palabra del Señor. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Es decir, por esta ira, por esta desobediencia, por este estrés mal controlado que se salió de sus cauces, por esto el Señor no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida con el pueblo. Terrible consecuencia lo que tuvo que vivir Moisés por no dar la gloria a Dios y no obedecer a Dios en su tiempo y en sus términos. A veces obedecemos al Señor en el tiempo que nos está indicando, pero no de acuerdo con la palabra, no de acuerdo con las formas como Él nos ha indicado. A lo mejor el Señor nos abre la puerta, nos bendice con un matrimonio, con algo que va a traer mucha bendición a nuestra vida, pero cuando nosotros equivocamos el camino y entonces somos infieles y hay una situación, entonces se presenta alguien más y entonces dejamos a esa mujer de nuestra juventud, como dice la Biblia, aquella mujer que el Señor había preparado, y nos vamos con alguien más, entonces cambian esos planes que Dios había tenido para nosotros y no resulta la bendición como hubiera podido ser. Y lo más hermoso es que el Señor trae sanidad, trae restauración a nuestras vidas cuando han sucedido episodios dramáticos en nuestra vida, como lo es un divorcio. El Señor es fiel y el Señor trae restauración. Pero también tenemos que ver que hay consecuencias de nuestras malas decisiones o de las decisiones incorrectas en el tiempo incorrecto o en las formas que no fueron las formas que el Señor hubiera querido para nosotros. Ahora, la pregunta: de acuerdo con los científicos, de acuerdo con los psicólogos, con los médicos, hay algunas recomendaciones para manejar el estrés y que esto se ha establecido ahora que estamos viviendo en medio de la pandemia que todavía no acaba y que todavía estamos viendo familiares, gente muy cercana que está siendo contagiada. Y entonces, las recomendaciones para manejar el estrés, vamos a ver primero qué es lo que dicen los científicos, qué es lo que dicen los psicólogos, qué es lo que recomiendan para que el estrés se pueda manejar correctamente, y después lo que nos compete y lo que es más importante, porque esto abarca cada uno de los aspectos del ser. Vamos a acudir a la Biblia para que veamos y aprendamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de cómo podemos manejar el estrés. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que dicen los hombres de ciencia? Para manejar la ansiedad y el estrés, tenemos que pensar de manera positiva, informarnos únicamente de fuentes confiables. Mucha gente acude a fuentes que no son confiables y entonces ven información que solamente le provoca estrés en medio de esta pandemia. Reducir la exposición a las noticias relacionadas al COVID-19. Hay gente que desde que se levantaba hasta en la noche estaba viendo todo el tiempo noticias sobre la pandemia y entonces eso también produce un estrés y que no se controla correctamente. Otra de las recomendaciones: apego a las directrices dictadas por las autoridades. Es muy necesario que nosotros sigamos siendo obedientes, que utilicemos el cubrebocas, que nos lavemos correctamente las manos, que utilicemos gel antibacterial, que tratemos de no acudir a lugares muy concurridos y solamente acudamos para las cosas muy necesarias. Estas son lo que nuestros gobiernos nos han dictado y que es importante guardar estas consideraciones. Y que también, si tenemos algún síntoma, entonces evitemos acudir y evitemos salir de la casa. Otra de las recomendaciones es salir precisamente de la casa solamente lo indispensable, para lo indispensable. Otra más de las recomendaciones es sano estimular el diálogo dentro de casa. Es decir, que haya diálogo, que haya conversación, que haya mucha plática dentro de los familiares, dentro de la casa.
Otra de las recomendaciones, mantener una dieta sana y con horarios fijos. Generar un tiempo para el ejercicio físico. Esto es muy importante, el ejercicio físico. Pero también leer un buen libro o una buena película. Esto es lo que recomiendan los hombres de ciencia. Y son efectivamente cosas muy recomendables y muy buenas que nosotros debemos también de considerar. Pero ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo podemos superar la crisis. La palabra de Dios es muy precisa y a través de consejos claros, a través de la palabra que es dirigida por parte de nuestro Dios, el Señor te habla y me habla a mí el día de hoy acerca de cómo podemos manejar la crisis, esta crisis en la cual todos hemos estado envueltos. Porque, insisto, la crisis, el estrés, sucede a nuestras vidas cuando viene un evento que es traumático, algo que nos saca de nuestra estabilidad y entonces el cuerpo tiene reacciones para poder soportar ese momento de estrés. Pero llega un momento en el que tenemos que estabilizar nuestras emociones, volver a nuestro estado normal y entonces tranquilizarnos para poder superar el tiempo difícil que nos toca vivir. Y la palabra de Dios, entonces vamos ahí en estos sabios consejos que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades, dice en esta versión de la palabra del Señor, más vale ser paciente que valiente. A veces, porque nos sentimos muy valientes, buscamos pleito en la calle cuando estamos estresados y entonces ahí en vez de sacar algo provechoso puede haber una situación que termine en algo catastrófico como lo vemos hoy en día. Alguien saca una pistola, alguien saca un instrumento con el cual violenta a la persona que está reclamándole en el manejo del auto y entonces esto termina en una catástrofe. Por eso la palabra de Dios es muy clara al decir que es más conveniente, que es más valioso ser paciente que valiente. No te sientas tan valiente, mejor enorgullécete de que eres paciente y que obedeces la palabra del Señor. Más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades, dice ahí la Biblia. Es más conveniente, es más difícil, pero es más conveniente que te venzas a ti mismo, que te controles a ti mismo, que te domines a ti mismo, a que controles y domines a una ciudad. Otra porción también en Proverbios 25:28 dice, como ciudad envainada y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Las murallas se establecían en épocas antiguas en las ciudades para resguardarlas, para protegerlas de sus enemigos. Aquí está diciendo la palabra del Señor que una persona sin control propio, es decir, que el estrés viene tan fuerte a su vida y que no tiene un control para manejar ese estrés, es como una ciudad que no tiene murallas, que vienen agentes externos y entonces es atacado y es vencido porque no tiene un control propio. Es necesario, está diciéndote la palabra de Dios, que debes de tener un control sobre tus emociones, sobre el estrés, y Dios te da la capacidad de poder vencer esto, porque si no eres como una ciudad que no tiene murallas, que no tiene protección, y entonces vas a ser vencido. Otra porción más acerca de lo que nos dice el Señor, cómo debemos manejar nuestras emociones, ese estrés que viene a nuestra vida en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es muy clara también la palabra del Señor, que debemos de caminar en una línea en la cual tengamos dominio propio que nos lleve a una constancia, a una disciplina. Y esa disciplina que nos lleve a la devoción a Dios, que en todo estemos glorificando el nombre de nuestro Dios, que estemos dándole gracias a Dios por lo que tenemos y no que estemos quejándonos por lo que no tenemos aún.
Y esa devoción a nuestro Dios nos debe llevar también al afecto fraternal, es decir, el amor a Dios nos debe llevar necesariamente al amor hacia nuestros prójimos, a servir a nuestro prójimo. Y ese servicio a nuestro prójimo entonces genera amor en nuestro corazón. Y por amor nosotros servimos, y cuando servimos entonces Dios pone en nosotros ese amor por nuestro prójimo. Una porción más acerca de cómo manejar este estrés que viene a nosotros en tiempo de dificultad, de crisis como lo que estamos viviendo ahora. En 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hermano, hermana, nos ha tocado vivir situaciones difíciles, situaciones tremendas, situaciones dolorosas, pero la palabra del Señor es muy clara al decir que el Señor no nos da algo que no podamos soportar, que Él nos da la capacidad, que Él nos da la fuerza, que Él nos da las herramientas para poder salir adelante en medio de la crisis, en medio del estrés. Entonces nosotros podemos hacer frente al estrés porque estamos en las manos del Señor, que nos ha prometido y que Él conoce nuestras necesidades y conoce nuestra capacidad. Y dice la Biblia entonces que no nos ha dado más de lo que podamos soportar. Gloria a Dios, porque Él conoce lo que podemos soportar y porque definitivamente no te ha dado más de lo que tú puedas soportar. Una porción más ahí en Romanos 8:18 acerca de cómo manejar el estrés. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es importante que tu vista esté fijada en las cosas eternas. Es importante que cuando veas la situación caótica de crisis, de desesperación que estamos viviendo en este momento, tu mirada esté puesta no en las circunstancias, sino en el Dios que tiene poder, en ese Dios que nos lleva hacia la eternidad con Él, y entonces podamos tener una perspectiva eterna. Esa perspectiva eterna es la que nos da nuestro Dios, y entonces entendemos que estas aflicciones que estamos viviendo son pasajeras, como dice ahí Romanos 8:18, y que el Señor nos quiere llevar hacia la eternidad. Este tiempo de dolor, de dificultad que estamos pasando solamente es temporal, porque el Señor nos quiere llevar hacia una visión eterna de lo que tiene para ti y para mí. Y también dice en Corintios, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué te parece? Esta tribulación, esta aflicción, este estrés que estamos viviendo momentáneo, produce en nosotros cada vez más excelente peso de la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios se manifiesta de una manera más clara, más vivencial, más práctica en nuestra vida cuando estamos atravesando por la prueba y el Señor nos permite salir adelante. Cuando viene el estrés a tu vida, cuando tienes un control, autocontrol, cuando el Señor te ha dado todas las herramientas y las tomas, y entonces vives en la paz del Señor en medio del conflicto, en medio del dolor, tienes esa paz. Dice la Biblia que esto nos lleva a tener cada vez más un peso de la gloria de Dios más excelente, es decir, una presencia de Dios en nuestras vidas que nos va puliendo, que nos va llevando hacia adelante a conquistar la victoria que el Señor tiene para ti y para mí. Vamos a hablar de un personaje, ya hablamos de algunos personajes que no supieron, momentos en sus vidas que no supieron afrontar el estrés, que no supieron afrontar esas situaciones que se les presentaron, que provocó angustia, que provocó enojo, que provocó ira en sus vidas y que no lo supieron afrontar. Pero vamos a platicar ahora de un personaje que sí supo afrontar el estrés provocado en su vida a través de los años. Estamos hablando de Caleb, un hombre que supo ser fiel y esperar a las promesas del Señor. Caleb, el significado de Caleb es impetuoso. Caleb era impetuoso. Caleb es un personaje que representó a la tribu de Judá como uno de los 12 enviados
Desde Cades Barnea, cuando estaban ahí en el desierto, llevaban 2 años el pueblo de Israel de haber salido de Egipto, estaban en Cades Barnea, y entonces Moisés, el líder sobre el pueblo de Israel, manda a 12 espías, uno de cada una de las tribus de Israel, para investigar la tierra de Canaán, la tierra prometida, para que vieran si realmente era como se les había prometido. Y entonces ellos son enviados, y dentro de estos 12 espías está Caleb, representando a la tribu de Judá, la tribu de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy singular, es muy significativo, porque es Caleb, precisamente de la tribu de Judá, el hombre que al regresar después de haber investigado, después de haber sido enviados, regresan entonces y entonces traen un reporte. Dice la Biblia que solo 2 de los espías, que fueron Caleb y Josué, trajeron buenas noticias y dijeron: sí, esta es una tierra efectivamente que produce cosas muy buenas, y nosotros podemos tomarla porque el Señor lo ha prometido y porque Él nos da la capacidad para tomar esa tierra. Estos 2 de los espías, que fueron Caleb y Josué, dijeron esto, pero 10 de los espías dijeron: no, esta es una buena tierra, pero es una tierra que tiene gigantes y que nos van a aplastar, no podemos tomarlo, es imposible, no podemos hacer esto que Dios nos mandó a hacer porque ellos son mucho más fuertes que nosotros. No obedecieron al Señor, no confiaron en su palabra, y entonces la consecuencia la encontramos ahí en Números 14, 36 al 38. Y dice la palabra del Señor: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. No solamente murieron estos 10 espías, sino que toda aquella congregación que se dejó llevar por la mayoría, por la democracia, como dicen ahora. No necesariamente la democracia es lo más conveniente en los términos bíblicos, en los términos del Señor. Nunca hay una democracia, hay una palabra dictada por nuestro Dios, y muchas veces esa palabra es obedecida por 1 o 2 personas, como lo está haciendo en este caso, y no tiene la razón la mayoría. Se están estableciendo en nuestro país y en muchos lugares del mundo leyes que van en contra de la naturaleza que Dios ha establecido. Y no porque sea la mayoría de los legisladores que están votando, son leyes convenientes para la gente. Esto no es necesario, es decir, no necesariamente cuando hay una mayoría es lo más conveniente, y lo estamos viendo aquí. Esta mayoría entonces provocó que todo el pueblo se desviara y que no confiaran en el Señor, y entonces la consecuencia fue que todos aquellos que estaban vivos, mayores de edad, murieron en el desierto y tuvieron que pasar 40 años antes de que sus hijos llegaran a la tierra prometida nuevamente, y entonces sí la tomaran como era la promesa de parte de nuestro Dios. Otro evento, otra situación importante en la vida de Caleb es que Caleb es escogido para la repartición de las heredades en la tierra de Canaán, representando a la tribu de Judá. Esto lo vemos en Números 34. Bueno, Caleb se fue junto con este pueblo, y después de 40 años en el desierto, entonces es que llegan y entonces toman la posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Ahora sí. Y Caleb entonces recibe una promesa de parte del Señor que para él iba a ser entregado una tierra que es la tierra de Hebrón, porque Caleb fue fiel delante del Señor. Esta promesa la recibió Caleb, y él tuvo que esperar muchos años para recibir esta promesa de parte del Señor. A lo mejor hubo estrés en su corazón, en su vida, porque estuvo en el desierto, porque estuvo atravesando por este desierto inhóspito, difícil. Seguramente esto le provocó estrés en muchas ocasiones en su vida, pero aquí la diferencia con los otros casos que también presentamos es que él supo esperar en el Señor. Y vamos a ver ahí en la palabra del Señor en Josué 14, del 6 al 14. Si tienes un ejemplar de la palabra del Señor, te invito a que lo sigas con tu vista.
Dice ahí la palabra del Señor, Josué 14, del 6 al 14. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenita Caleb, hijo de Jefoné, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Esto es lo que le está diciendo Caleb a Josué, cuando ya habían pasado ya muchos años, cuando habían recorrido esta tierra en el desierto, y entonces recuerda esta promesa que se le había dado a Caleb, y dice Caleb: yo me mantuve fiel a mi Dios. Esto es lo que tienes que hacer en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo del estrés que viene a tu vida. Tienes que mantenerte fiel al Señor, porque esto va a representar que el Señor entonces mantenga su promesa en tu vida, y entonces tú puedas recibir todo aquello que el Señor te ha prometido cuando tú eres fiel. Seguimos leyendo ahí en el versículo número 9. Ese mismo día Moisés me hizo juramento, sigue diciendo Caleb a Josué: la tierra que toque tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Tienes que ser fiel al Señor como lo fue Caleb. Seguimos leyendo en el versículo 10. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. 85 años ya tenía. El Señor me ha mantenido con vida, dice ahí la palabra del Señor. Versículo 11. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esta ocasión. Además de que Caleb fue fiel, él supo hablar, él supo recordar las promesas que se le habían dado. Tienes que recordarle al Señor, tienes que decirle al Señor, aunque el Señor lo sabe todo, tienes que hablarlo con tus labios, tienes que expresarlo y decir: Señor, tú has prometido en mi vida que mis hijos serían salvos delante de ti. Señor, tú has prometido que mi esposo llegaría a tus pies y que entregaría su vida a ti. Señor, tú has prometido que mi esposa te conocería y que ella te amaría por sobre todas las cosas. Esas promesas que Dios ha hablado a tu vida, tú recuérdalas, porque ese momento entonces cuando tú lo expresas, cuando se lo dices al Señor, quiere decir que tú eres fiel a las promesas del Señor, que has sido fiel delante de Él, pero que tú sigues guardando las promesas porque tú crees en el Señor. Y entonces dice Caleb: dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, bien sabes tú que los anaquitas habitan allí y que tengo sus ciudades, son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefoné, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Entonces, Caleb fue fiel al Señor. Caleb recordó las promesas del Señor. Por eso es importante que leas la Biblia, porque ahí están las promesas de Dios para tu vida. Tienes que acudir a la palabra del Señor, tienes que acudir a la Biblia para que entiendas y para que conozcas cuáles son las promesas que Dios tiene para ti. Pero también dice ahí la palabra del Señor que Él estaba pidiendo permiso para tomar en posesión esa tierra. Todavía tenía que batallar. Y dice ahí: con la ayuda del Señor yo los expulsaré. Tiene que haber esa fe en tu corazón. El Señor es fiel a sus promesas, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente, como también se le dijo a Josué. Tienes que tomar esa tierra que el Señor te ha entregado en promesa, pero tienes que esforzarte para hacerlo. Tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para que tu esposa llegue a los pies de Cristo, para que tu esposo sea transformado por el Señor, para que tus hijos entonces conozcan del Señor y sigan sus pasos. En medio de las circunstancias, en medio de todo lo que estamos viviendo,
Tú tienes que ser fiel al Señor, tienes que recordar sus promesas y tienes que esforzarte. Esa es la enseñanza que el Señor tiene para ti el día de hoy, como lo hizo con Caleb. El Señor entregó esa tierra para él, el Señor le permitió que pudiera tomarla en posesión. El Señor también te está ofreciendo de sus promesas, solamente que seas fiel y que seas esforzado y valiente. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que con su presencia y su espíritu nos guíe en este tiempo que provoca estrés a nuestras vidas, pero que el Señor nos instruye para que seamos fieles a Él, a su palabra, y que hagamos todo lo que nos toca por hacer en este tiempo para que recibamos la promesa de nuestro Dios? Cerremos nuestros ojos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Recibe, Señor, tú la honra y la alabanza de nuestro corazón. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestro carácter, Padre, de nuestro carácter difícil, de nuestros enojos, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, del estrés que estamos viviendo muchos de nosotros, Padre. Lo entregamos delante de ti, lo depositamos en tus manos y te pedimos, Padre, que tú traigas paz, que traigas del gozo de tu presencia en cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Que tú les levantes, Padre, que les recuerdes las promesas hermosas que tienes para ellos, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú confirmes la palabra que has hablado y que le guíes a mi hermano y a mi hermana que están escuchando para que se esfuercen, para que sus manos sean esforzadas, que tú traigas la capacidad, que tú abras las puertas para que ellos puedan desarrollar todo lo que tienen que hacer en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Padre, porque tu palabra es verdad y porque sigue siendo una realidad ahora en nuestros días. En el nombre poderoso de Jesucristo clamamos y pedimos que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. Que esta palabra que ha sido sembrada traiga mucho fruto al 100 por 1 como es tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. A ti la honra y la gloria. Aleluya. Amén. Nos despedimos con mucho gusto, mi familia y yo, desde este lugar, Mérida, la Ciudad Blanca, desde donde mandamos este mensaje. Te invitamos a que compartas la palabra del Señor y que este mensaje también se siga difundiendo para que sea bendición a más personas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.